Nunca pensé que alguien pudiera amenazarme en voz baja el día más feliz de su vida. Fue justo antes de que empezara la ceremonia. La música ya estaba lista. Las flores, alineadas. Los invitados, de pie. Y mi hija, con el vestido puesto, respirando rápido detrás de la puerta. Él se me acercó sin prisa. Sonrió como si estuviéramos compartiendo un secreto. Hoy no es tu día, me dijo. Y si intentas hacerlo, la vas a avergonzar. No levantó la voz. No necesitó hacerlo. Porque alrededor nadie estaba escuchando, y porque él sabía exactamente dónde clavar la frase. Yo no respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque, en ese momento, entendí algo que me llevó años a aceptar. En esa familia, mi silencio siempre había sido más cómodo que mi verdad. La ceremonia empezó. Caminé hasta mi asiento como si nada hubiera pasado. Aplaudí cuando debía. Sonreí cuando todos sonreían. Vi a mi hija avanzar por el pasillo sin saber que, a pocos metros, alguien acababa de usarla como escudo. Durante el brindis, él habló de unidad. De respeto. De dejar el pasado atrás. Algunos me miraron. Otros evitaron hacerlo. Yo bajé la copa antes de tiempo. Porque no era la primera vez que me pedían desaparecer para que todo funcionara. Conocía esa dinámica desde hacía años. Yo era el que ayudaba sin que lo notaran. El que resolvía cosas antes de que explotaran. El que nunca hacía escenas. Cuando faltaba dinero, aparecía. Cuando había problemas, los arreglaba. Cuando algo salía bien, no se mencionaba mi nombre. Y así se construyó la imagen. Yo era prescindible. Cómodo. Fácil de mover a un costado. Por eso su amenaza no fue improvisada. Fue segura. Ensayada. Él sabía que, si yo hablaba, nadie me respaldaría. Y sabía algo más. Que yo había prometido no arruinarle ese día a mi hija. La fiesta siguió. Las risas aumentaron. Las fotos se multiplicaron. Yo me fui antes. No hubo despedidas largas. Solo un beso en la mejilla de mi hija y una frase que todavía me pesa. Estoy orgulloso de ti. Ella sonrió sin entender por qué yo ya estaba tan cansado. Esa noche volví a casa solo. Me quité el traje despacio. Lo colgué con cuidado. Me senté en la cama sin encender la luz. Ahí, en el silencio, entendí algo que había evitado durante años. Si yo seguía callando, no solo me estaban borrando a mí. Estaban escribiendo la historia por completo. Y lo peor no era la humillación pública. Era saber que, para todos, eso ya era lo normal. Esa fue la noche en la que tomé una decisión. No impulsiva. No emotional. Una decisión silenciosa. Porque cuando alguien te dice que vas a avergonzar a tu propia hija, lo que en realidad está haciendo es revelar cuánto depende de que tú sigas callado. Y yo ya había esperado demasiado. Nunca fui el padre ausente. Tampoco el protagonista. Fui otra cosa. Algo más fácil de ignorar. Cuando mi hija era pequeña, yo era el que la llevaba a la escuela cuando nadie podía. El que se quedaba despierto esperando que llegara de una fiesta, aunque al día siguiente trabajara temprano. El que firmaba sin preguntar cuando hacía falta cubrir un gasto urgente. No porque sobrara dinero, sino porque siempre había una razón para que yo cediera. Su madre decía que yo era práctico. Mi hija decía que yo no me complicaba. La verdad era más simple. Yo había aprendido que, en esa familia, el equilibrio se sostenía sobre mi renuncia. Cuando ella conoció a quien hoy es su esposo, lo noté de inmediato. No por algo concreto, sino por un patrón. Él hablaba mucho. Siempre sabía que era lo mejor. Siempre tenía una versión más elegante de los hechos. Y, poco a poco, empezó a corregirme delante de otros. No fue así, decía, sonriendo. Creo que lo recuerdas mal. Al principio parecía algo menor. Un detalle sin importancia. Después se volvió costumbre. Si yo contaba una anécdota, él la ajustaba. Si yo explicaba algo, él lo aclaraba. Si yo opinaba, él lo cerraba con una broma. La gente reía. Yo también. Porque eso es lo que se hace cuando no quieres incomodar a nadie. Cuando anunciaron el compromiso, todos celebraron. Yo también. Pero hubo un detalle que nadie más notó. En la reunión familiar, cuando empezaron a hablar de la boda, él repartía tareas como si ya fuera el dueño de todo. Decidía invitados. Definía prioridades. Hablaba de gastos. A mí no me pidió nada. No porque no hiciera falta ayuda,
sino porque ya daba por hecho que estaría disponible. Días después, recibí un mensaje corto. Luego hablamos del tema económico. Sin saludo, sin contexto. Yo no respondí enseguida. No por orgullo, sino porque empecé a revisar números, extractos, transferencias antiguas, aportes que había hecho para facilitar las cosas. Nada illegal, nada evident, pero había algo que no encajaba. Durante años, yo había puesto dinero en decisiones que no tomé. Y ahora, de repente, mi opinión ya no era necesaria. La primera vez que sentí incomodidad real fue semanas antes de la boda. Estábamos en una comida familiar. Alguien preguntó quién me acompañaría a la ceremonia. Antes de que yo respondiera, él se adelantó. VA solo. Es más sencillo así. No me miró. Nadie lo cuestionó. Y ahí entendí algo que me dejó quieto por dentro. Ya no era una omisión. Era una posición. Yo ocupaba un lugar muy específico en su esquema. Uno que no hablaba. Uno que no reclamaba. Uno que no estorbaba la imagen. Esa noche, al volver a casa, pensé en decir algo. Pensé en llamar a mi hija. Pensé en aclarar límites. No lo hice, porque todavía creía que el silencio protegía. Por eso, cuando en la boda me dijo que la avergonzaría, la frase no me sorprendió. Me confirmó algo que llevaba tiempo creciendo. Él no tenía miedo de lo que yo pudiera decir. Tenía miedo de lo que yo sabía sin haberlo dicho nunca. Y esa diferencia lo cambiaba todo. Esa fue la primera vez que dejé de preguntarme si estaba exagerando. Y empecé a preguntarme qué pasaría si, por una vez, no corregía la historia a favor de otros. Pero todavía no estaba listo para actuar. No hasta entender qué tan profunda era la estructura que me mantenía en silencio. Y eso, lo descubriría muy pronto. El cambio no empezó con una discusión. Empezó con un papel. 3 días después de la boda, encontré un sobre bajo la puerta. No tenía remitente. Dentro había una copia simple de un documento bancario. Nada oficial. Nada firmado. Solo cifras. Al principio pensé que era un error. Luego reconocí el número de cuenta. Era mía. El documento mostraba una transferencia hecha meses atrás, marcada como aporte familiar. El monto no era pequeño. Y lo que me incomodó no fue el dinero, sino el concepto. Yo nunca había usado esa palabra. Busqué el comprobante original. Lo tenía guardado, como casi todo. Ahí decía otra cosa, préstamo temporal. No llamé a nadie. No escribí mensajes. Solo me senté y volví a mirar ambos papeles. La diferencia era mínima. Pero el significado, no. Uno implicaba devolución. El otro, renuncia. Empecé a revisar con más cuidado. No como alguien buscando pelea, sino como alguien intentando entender en qué momento dejó de ser consultado. Encontré más movimientos. Aportes fraccionados. Pagos cubiertos para no atrasar nada. Siempre con una explicación rápida. Siempre con una urgencia. Y siempre con el mismo patrón. Cuando yo ayudaba, la decisión ya estaba tomada. Me di cuenta de algo incómodo. Yo no financiaba proyectos. Yo respaldaba versiones. Días después, hablé con mi hija. Nada directo. Nada acusatorio. Le pregunté cómo estaba. Cómo se sentía. Si todo iba bien. Respondió con frases cortas. Ensayadas. Estamos acomodándonos. Es un cambio grande. Él se está encargando de muchas cosas. No mencionó el dinero. No mencionó el documento. Pero hubo un gesto que no pude ignorar. Cuando le pregunté si necesitaban algo, miró a un costado antes de responder. Ese gesto no era nuevo. Lo había visto antes. Muchos años atrás. Siempre aparecía cuando alguien hablaba por ella. La siguiente señal llegó de la forma más simple. Una llamada. Solo para avisarte, me dijo él, que vamos a reorganizar algunas cosas. Para evitar confusiones. La palabra confusiones quedó flotando. No me explicó cuáles. No me preguntó qué pensaba. Solo informó. Como si el problema fuera mi presencia. No las decisiones tomadas a mis espaldas. Ahí empecé a sentir algo distinto. No rabia. No tristeza. Claridad. Entendí que no se trataba de una boda. Ni de un comentario fuera de lugar. Ni siquiera del dinero. Se trataba de control narrativo. De quién cuenta la historia. De quién queda como apoyo, y quién como estorbo. Y yo llevaba años facilitando ese guión.
Esa noche abrí una carpeta que no tocaba desde hacía tiempo. Contratos antiguos. Correos. Mensajes guardados por si acaso. No buscaba venganza. Buscaba coherencia. Y la encontré. En fechas. En firmas. En silencios estratégicos. Había decisiones que no podían haberse tomado sin mi aprobación. Y, sin embargo, mi nombre no aparecía. No porque fuera innecesario, sino porque era más cómodo borrarlo después. Fue ahí cuando comprendí algo que me heló por dentro. La amenaza en la boda no era emocional. Era preventiva. Él no quería evitar una escena. Quería asegurarse de que yo no reclamara el lugar que había ocupado desde el inicio. Y por primera vez, me pregunté algo que nunca me había permitido. ¿Qué pasaría si dejaba de sostener una historia que no era cierta? No hice nada todavía. Pero dejé de corregirme. De justificar. De explicar. Y ese silencio nuevo, ya no jugaba a su favor. No hubo una confrontación directa. Hubiera sido más fácil. Lo que vino después fue peor. Una serie de decisiones pequeñas, constantes, también justificadas que parecían razonables. Primero dejaron de avisarme cosas. No anuncios importantes. Detalles. Cambios de horario. Reuniones adelantadas. Decisiones ya resueltas. Yo me enteraba después. Siempre después. Cuando preguntaba, la respuesta era la misma. No quisimos molestarte. Pensamos que estabas ocupado. Ya estaba encaminado. Nunca era agresivo. Nunca era frontal. Y eso lo hacía imposible de señalar sin parecer exagerado. Un mes después de la boda, organizaron una cena familiar. Me avisaron el mismo día. Dos horizontes. Si puedes venir, me dijo mi hija. Si no, no pasa nada. Fue. Cuando llegué, los lugares ya estaban asignados. El mío, al final de la mesa. Entre dos personas que hablaban entre sí sin incluirme. Durante la cena, hablaron de planes. Viajes. Proyectos. Todo en plural. Nosotros decidimos. Nosotros pensamos. Nosotros ya vimos. Yo escuchaba. Y entendí algo incómodo. Ya no se trataba de excluirme de decisiones. Se trataba de acostumbrar a todos a que yo no contara. En un momento, alguien mencionó un gasto grande que yo había cubierto meses atrás. Nada específico. Solo un comentario al pasar. Menos mal que eso se resolvió, dijo alguien. Él intervino rápido. Sí, fue un esfuerzo de todos. No lo contradije. Pero vi a mi hija apretar la servilleta con fuerza. Un gesto mínimo. Casi invisible. Eso fue lo que me confirmó que no estaba imaginando nada. A partir de ahí, las situaciones se repitieron. Siempre distintas. Siempre justificables. Me pedían ayuda, después de decidir. Me consultaban, cuando ya no importaba. Me incluían, cuando alguien más estaba mirando. Y cada vez que yo callaba, el límite se movía un poco más. Una tarde, recibí un correo con copia oculta. No iba dirigido a mí. Era una conversación sobre un trámite legal. Mi nombre aparecía en un párrafo, como referencia técnica. No como parte involucrada. No como firmante. Como antecedente. Ahí entendí que ya no me estaban quitando voz. Me estaban reubicando en el pasado. Pensé en decir algo. Varias veces. Ensayé frases frente al espejo. Mensajes que nunca envié. Pero siempre aparecía la misma imagen. Mi hija en su boda, sonriendo, confiando. Y siempre la misma pregunta. ¿Vale la pena romper esto ahora? Esa duda era el último espacio que ellos controlaban. La confirmación final llegó de la forma más fría. Una notificación bancaria. Un movimiento que yo no había autorizado directamente, pero que se apoyaba en un acuerdo antiguo. Uno que había firmado cuando confiar era automático. Legal. Correcto. Pero usado de una manera que yo nunca había aceptado. Llamé. No para reclamar. Para entender. Es una formalidad, me dijo él. No cambia nada. Ahí supe que sí cambiaba todo. Porque cuando alguien decide por ti y lo llama formalidad, ya no te ve como familia. Te ve como recurso. No levant la voz. No pedí explicaciones largas. Solo dije. Entiendo. Y colgué. Esa palabra fue suficiente. Porque desde ese momento, dejé de reaccionar como esperaban. No ofrecí ayuda. No corregí versions. No cubrí silencios. Empecé a observar cómo se sostenía la estructura sin mí. Y lo que vi, no era tan sólido como parecía. La primera verdad no llegó como una confesión.
Llegó como un error. Una mañana recibí un correo que no era para mí. No iba dirigido a mi nombre, pero mi dirección estaba ahí, visible, sin cuidado. El asunto era neutro, actualización de documentación. No abrí el archivo de inmediato. Leí el cuerpo del mensaje primero. Hablaban de mí como si no existiera. No con desprecio, con normalidad. Él ya cumplió su parte. No debería haber objeciones. Siempre fue flexible. Esa última palabra me detuvo. Flexible. Así me veían. No como alguien generoso, sino como alguien moldeable. Abrí el archivo. Era un resumen de acuerdos familiares. Nada escandaloso a simple vista. Fechas, firmas, anexos. Pero había algo nuevo. Una cláusula agregada meses antes de la boda. Un ajuste pequeño, casi invisible, que modificaba responsabilidades futuras. Y ahí estaba mi firma. O algo que se parecía mucho. No sentí rabia. Sentí frío. Busqué el documento original. Lo comparé línea por línea. La base era la misma. El contenido no. La modificación no cambiaba el pasado. Cambiaba el futuro. Me convertía, sin decirlo, en garante silencioso de decisiones que todavía no existían. Y lo habían hecho antes de la boda. Antes de la amenaza. Antes del comentario. Antes de que yo sospechara nada. No confronta nadie. Hice algo más lento. Llamé al abogado que había redactado el documento original años atrás. No le expliqué el contexto. Solo le pedí que revisara una copia. Esto no lo firmaste tú, me dijo. O, al menos, no en estas condiciones. No usó palabras grandes. No necesitó hacerlo. Me explicó cómo se había insertado la cláusula. Cómo se había apoyado en un acuerdo previo. Cómo, legalmente, todo parecía correcto, si nadie miraba con atención. Colgué sin decir nada. Me quedé sentado mirando la pared. Y ahí ocurrió la virada. No fue me traicionaron. Fue peor. Fue entender que habían planeado mi silencio. Que la amenaza en la boda no era improvisada. Era parte del mismo movimiento. Primero asegurar el respaldo. Después neutralizar la voz. Volví a repasar recuerdos. Comentarios que antes parecían torpes. Decisiones tomadas con prisa. Frases como no hace falta que estés. Todo encajó. No me habían desplazado de golpe. Me habían redefinido sin avisar. Esa noche escribí algo por primera vez. No un mensaje. No una acusación. Un registro. Fechas. Documentos. Transferencias. Cambios sutiles. No para atacar. Para entender el alcance real. Y entendí algo que me dejó sin aire. Si yo hablaba en ese momento, si señalaba la irregularidad, si rompía la narrativa, mi hija quedaría en el medio. Y ellos contaban con eso. Ahí tomé la decisión más difícil hasta entonces. No confrontar todavía. No advertir. No exigir. Seguir observando. Pero ya no como el padre que ayuda, sino como alguien que reconstruye la verdad desde afuera. Porque ahora sabía algo que ellos no sabían. Yo ya no estaba defendiendo la paz. Estaba preparando el final de una historia mal contada. Y cuando eso ocurre, el tiempo deja de jugar en contra. Empieza a trabajar a tu favor. No anuncie nada. No cambié el tono. No reclam. Ese fue mi primer movimiento real. Seguí respondiendo mensajes con normalidad. Asistí a reuniones cuando me invitaban. Sonreí en los momentos correctos. Pero dejé de improvisar. Cada conversación empezó a tener un lugar. Cada correo, una carpeta. Cada llamada, una hora anotada. No buscaba una gran prueba. Buscaba patrones. Descubrí que las decisiones importantes nunca se comunicaban por escrito. Solo las secundarias. Lo esencial se hablaba rápido. Por teléfono. En frases vagas. Luego vemos. Está encaminado. Es lo más conveniente. En cambio, cuando algo necesitaba respaldo. Cuando requería mi nombre o mi dinero. Ahí sí aparecía el mensaje claro. Eso no era casualidad. Empecé a notar cómo reaccionaban cuando yo no resolvía. Un retraso mínimo. Una respuesta neutra. Un déjame revisarlo. La incomodidad aparecía rápido. Preguntas repetidas. Tonos más firmes. Explicaciones innecesarias. Era como si el sistema necesitara mi empuje constante para no detenerse. Un día, mi hija me llamó. No para pedirme algo. Para saber cómo estaba. Hablamos de cosas simples. Trabajo.
rutina. Pero cuando hice una pausa más larga de lo normal, ella llenó el silencio con una frase que no esperaba. Él dice que a veces te cuesta adaptarte a los cambios. No lo dijo como acusación. Lo dijo como algo que ya le habían explicado. No respondí de inmediato. Puede ser, dije. Depende de qué cambios. Ella no insistió. Pero entendí algo crucial. La narrativa ya estaba instalada. Y yo no la había contado. Esa noche revisé documentos con más calma. Encontré correos reenviados sin contexto. Conversaciones donde se resumían mis palabras. Pero no se citaban. Siempre quedaba como alguien que aceptaba. Nunca como alguien que proponía. Y entonces apareció el detalle que confirmó todo. Un archivo adjunto, enviado meses atrás. Con un nombre genérico. Dentro había una proyección financiera. Escenarios futuros. En uno de ellos, mi aporte era clave. En ninguno, mi opinión. No era un error. Era diseño. Consulta a otra persona. Alguien externó. Sin vínculo emocional. No le conté la historia completa. Solo mostré documentos. Esto funciona mientras tú no cambies, me dijo. El día que pongas un límite, alguien va a quedar expuesto. No pregunté quién. Ya lo sabía. A partir de ahí, dejé de reaccionar por reflejo. Cuando algo urgente aparecía, pedía tiempo. Cuando había presión, pedía claridad. Cuando intentaban resumirme, pedía el documento completo. No como desafío. Como método. Y cada vez que lo hacía, algo se tensaba. No discutían. Se ajustaban. Eso era la prueba. La última pieza llegó sin que la buscara. Una conversación escuchada a medias. Un comentario creyendo que yo no estaba atento. Mientras él no se meta, todo sigue. No dijeron mi nombre. No hizo falta. Ahí entendí que ya no era parte del conflicto. Era la variable. Y una variable, cuando deja de ser predecible, cambia el resultado entero. No sentí triunfo. Sentí responsabilidad. Porque ya no se trataba de mí. Si avanzaba sin cuidado. Si exponía todo de golpe. La historia se escribiría contra la persona que menos culpa tenía. Mi hija. Así que tomé la decisión final de esta etapa. Esperar el momento en que ellos necesitaran algo que no pudieran justificar sin mí. Ese momento siempre llega. Solo hay que estar listo. Y yo ya lo estaba. El momento llegó de la forma más previsible posible. Cuando me necesitaron. No fue una emergencia emocional. Fue algo mejor calculado. Un problema legal menor, dijeron. Un trámite bloqueado. Nada grave, si yo colaboraba rápido. El mensaje llegó temprano, con tono amable. Necesitamos tu firma hoy. Solo para destrabar esto. No adjuntaron documentos. No explicaron el contexto. Como siempre. Respondí con una sola frase. Envíame todo por escrito. La respuesta tardó más de lo normal. Cuando llegó, traía explicaciones largas, técnicas, cansadas. Demasiada defensa para algo menor. Leí cada página despacio. Y ahí estaba. El movimiento final. El trámite no cerraba sin mí porque, legalmente, yo seguía siendo responsable de consecuencias futuras. Que nunca había aceptado. No era un favor. Era una transferencia de riesgo. Firmar significaba algo claro. Si algo salía mal, yo sería el nombre cómodo para cargar con el costo. Llamé. No para discutir. Para escuchar. Es solo un paso más, dijo él. Después de esto, ya no te molestamos. Esa frase fue el error. Porque confirmó algo que ya sabía. Mi utilidad tenía fecha de vencimiento. Le pedí que repitiera una parte. Lo hizo, sin notar nada extraño. Le pedí que me explicara por qué mi nombre aparecía ahí. Evitó detalles. Así se hizo siempre, respondió. No hay problema. Ahí crucé el límite. Entonces explícame por qué mi firma aparece en documentos que nunca vi. Silencio. No largo. No dramático. El tipo de silencio que busca una salida. Debe ser un malentendido, dijo al final. Podemos verlo luego. No insistí. Solo dije. No voy a firmar. No levant la voz. No amenes. Pero esa negativa fue irreversible. Porque rompía la única certeza sobre la que se había construido todo. Que yo siempre estaría disponible. La reacción no fue inmediata. Primero vino la confusión. Después, la presión sutil. Mensajes indirectos. Comentarios filtrados. Frases como esto afecta a todos. Y finalmente, lo que más temía.
Mi hija. Me llamó esa noche. No estaba enojada. Estaba inquieta. Dice que está siendo injusto, me dijo. Que esto complica cosas innecesariamente. Escuché sin interrumpir. Cuando terminó, hablé por primera vez con total claridad. ¿Sabes exactamente qué me están pidiendo que firme? Silencio. No, admitió. Ahí entendí que el daño ya estaba hecho. No por mí, sino por el sistema que la había dejado afuera de decisiones que la afectaban directamente. No discutí con ella. No la enfrenté. Solo dije, antes de que esto avance, necesito que sepas algo. No estoy diciendo que no por capricho. Estoy diciendo que no porque ya me pusieron en un lugar que nunca acepté. No lloró. No gritó. Pero su voz cambió. ¿Desde cuándo? Preguntó. No respondí. Porque esa respuesta venía después. Esa noche supe que ya no habría arreglo silencioso. Porque cuando alguien construye poder sobre tu silencio, y tú dejas de callar, el conflicto se vuelve visible para todos. Ellos podían seguir avanzando, pero ya no podían hacerlo sin consecuencias. Y yo, por primera vez, no estaba reaccionando. Estaba esperando. No fui yo quien pidió la reunión. Fue él. Un mensaje breve, casi educado. Necesitamos hablar todos. Para aclarar malentendidos. Acepté. Sabía por qué ahora. Sabía quiénes iban a estar. Y sabía que, por primera vez, no controlarían el ritmo. Nos sentamos alrededor de una mesa. Mi hija. Él. Dos familiares más que siempre habían evitado involucrarse. Testigos silenciosos. Los necesarios. Él empezó hablando de tensiones. De errores de comunicación. De decisiones que se interpretaron mal. Yo dejé que terminara. Cuando me tocó hablar, no conté una historia. Hice algo más incómodo. Puse documentos sobre la mesa. No todos. Solo los suficientes. Antes de seguir, dije, quiero confirmar algo simple. ¿Todos saben exactamente qué se me pidió que firmara? Nadie respondió. Mi hija me miró por primera vez con atención real. Él intentó intervenir. Eso ya lo hablamos. Lo detuve con la mano. No como autoridad. Como límite. No. No se habló así. Abrí uno de los documentos. Esto es lo que firmé hace años, dije. Y esto es lo que apareció después. No usé palabras como fraude. No accuse. Solo señalé las diferencias. Fechas. Clausulas. Responsabilidades. Silencio. Uno de los familiares tomó el papel. Leyó. Frunció el ceño. ¿Esto lo sabías? Le preguntó a él. No respondió de inmediato. Ese fue el momento exacto en que la jerarquía se invirtió. Él intentó justificarse. Habló de procedimientos normales. De confianza implícita. De urgencias. Yo no lo interrumpí. Cuando terminó, dije algo simple. Nunca dije que no ayudara. Dije que no acepté esto. Miré a mi hija. Y tú tampoco. Ella bajó la vista al documento. Leyó despacio. ¿Esto es real?, preguntó. No respondí yo. Respondieron los papeles. No hubo explosión emocional. Hubo incomodidad. La clase de incomodidad que aparece cuando la versión oficial deja de sostenerse. Uno de los presentes hizo la pregunta clave. ¿Por qué esto no se explicó antes? Nadie contestó. Ahí dije lo único que preparé durante semanas. En la boda, me dijiste que iba a avergonzarla si hablaba. Hoy entiendo por qué. No levant la voz. No miré a nadie más. Lo dije como constatación. Él negó con la cabeza. Estás exagerando. Pero ya no importaba. Porque por primera vez, no era yo contra él. Era la historia, contra los hechos. Mi hija cerró el documento. No lloró. Dijo algo mucho más fuerte. Esto lo decidiste tú. No nosotros. No fue una acusación violenta. Fue un límite. Y ese límite no se podía negociar. La reunión terminó sin gritos. Sin acuerdos finales. Pero con algo irreversible. La verdad ya tenía testigos. Yo guardé los documentos. Me levant. Antes de salir, dije. No vine a destruir nada. Vine a dejar de sostener lo que no era cierto. Y me fui. Sin aplausos. Sin cierre perfecto. Pero con la certeza de que, a partir de ese momento, nadie podría volver a decir que yo no había hablado. Nada cambió de inmediato. Eso fue lo primero que entendí. Después de la reunión, no hubo llamadas urgentes. No hubo disculpas públicas.
No hubo mensajes largos intentando arreglar. Hubo algo peor, distancia. Durante días, nadie me escribió. Nadie pidió nada. Nadie explicó nada. El sistema estaba recalculando. La primera consecuencia no fue legal. Fue social. Dejaron de invitarme a ciertas reuniones. No de forma agresiva. Simplemente, no llegaba el aviso. Antes, yo era útil. Ahora, era incómodo. Y esa incomodidad tenía un precio. Mi hija tardó en llamarme. Cuando lo hizo, no habló del conflicto. Habló de cosas prácticas. Estamos revisando todo, dijo. Despacio. No pregunté con quién. No hizo falta. Había algo nuevo en su voz. No era enojo. Era desconfianza. No hacia mí. Hacia la historia que había aceptado sin verla completa. Y eso, no se repara rápido. Semanas después, me enteré de que él había perdido algo concreto. No prestigio. No dinero inmediato. Control. Ya no podía tomar decisiones solo. Ya no podía cerrar acuerdos rápidos. Ya no podía hablar en nombre de todos. Cada paso necesitaba explicación. Cada explicación abría preguntas. Eso era la consecuencia más dura para alguien como él. Yo también perdí cosas. Perdí la versión cómoda de mi rol. Perdí la ilusión de que el silencio protegía. Perdí la idea de que todo sacrificio es reconocido con el tiempo. Y perdí algo más difícil de admitir. La cercanía automática con mi hija. No porque ella me culpara, sino porque ahora tenía que reconstruir su propia lectura de los hechos. Y eso lleva tiempo. Y duele. Una tarde me llamó. No para hablar de documentos. Ni de dinero. ¿Por qué nunca dijiste nada antes? Preguntó. No había reproche. Había cansancio. Pensé en mentor. Pensé en suavizar. No lo hice. Porque creí que callar era cuidar, le dije. Y me equivoqué. No respondió de inmediato. Yo también creí algunas cosas, dijo al final. Esa frase fue todo. Nunca hubo una gran disculpa. Nunca hubo un cierre perfecto. Lo que hubo fue reacomodo. Él perdió la facilidad. Yo perdí la invisibilidad. Mi hija perdió una versión simple de su historia familiar. Pero ganó algo más honesto. Un día revisé los documentos por última vez. Los guardé en una caja. No porque ya no importaran, sino porque ya habían cumplido su función. No para castigar. Para poner un límite que nadie se había atrevido a poner antes. La justicia no fue espectacular. Fue proporcional. Nadie salió ileso. Nadie ganó del todo. Pero algo fundamental cambió. Ya no podían avanzar fingiendo que yo no existía. Y yo, ya no necesitaba demostrar nada más. No hubo un momento exacto en el que todo se resolviera. Lo que hubo fue algo más lento. La ausencia de urgencias. Dejaron de llamarme para apagar incendios. Dejaron de aparecer mensajes con tono amable pero presión escondida. Dejaron de asumir que yo estaría ahí, listo, disponible. Al principio, el silencio incomoda. Después, alivia. Mi relación con mi hija no volvió a ser la misma. Pero tampoco se rompió. Se volvió real. Ahora hablamos menos. Pero cuando lo hacemos, no hay frases prestadas. No hay intermediarios. Un día me dijo algo simple. Estoy aprendiendo a preguntar más. No agregó nada más. No hizo falta. Nunca intenté ganar. No pedí disculpas públicas. No exigí reconocimientos tardíos. No quise ocupar el lugar que otros habían construido a costa de mi silencio. Solo dejé de sostener. Y cuando uno deja de sostener lo que no le corresponde, las estructuras revelan su peso real. A veces me preguntan si valió la pena. Si no hubiera sido más fácil seguir callando. Seguir ayudando. Seguir siendo el apoyo invisible. La respuesta no es inmediata. Porque no es heroica. Valió la pena porque ahora duermo sin repasar conversaciones. Porque ya no reviso mensajes buscando lo que no dije. Porque mi calma no depende de que otros estén conformes. Aprendí algo tarde, pero a tiempo. El silencio no siempre es paz. A veces es solo miedo bien educado. Y hablar no siempre destruye. A veces ordena. La última vez que vi el traje de la boda colgado en el armario. No sentí rabia. Ni tristeza. Sentí cierre. Lo guardé. Apague la luz. Cerrar la puerta. No como quien huye, sino como quien ya no necesita quedarse. Y ahí entendí que el cambio no fue esa noche en la boda. Fue la noche en que volví a casa. Y decidí no volver a callarme para que otros se sintieran cómodos. Si esta historia te tocó en silencio,
Si alguna vez sentiste que tu voz fue cómoda de ignorar, escribe yo también en los comentarios. No para explicar. Solo para que sepas que no estás solo.